Comencemos con oración. Padre, qué día tan glorioso. Estamos muy agradecidos por quién eres y por qué te pertenecemos. ¿En dónde estaríamos si no fuese por Jesús? Y celebramos estas Navidades, el nacimiento de nuestro Salvador, señores. Es un asunto monumental para nosotros. Un evento, Señor, que nuestro Salvador viniera a este mundo como un niño, 100% Dios y 100% hombre. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo sabiendo cómo lo íbamos a tratar y cómo iba a morir. Gracias. Oramos en esta mañana para que nos abramos y seamos sensibles, querido Espíritu Santo, mientras nos habla acerca de este asunto tan importante de la reconciliación y el perdón. Comprometemos este tiempo a ti y oramos todo en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén. El mensaje de hoy es qué hacer cuando alguien te hiere o te ofende. Una de mis historias favoritas es referente a un hombre que fue mordido por un perro, a quien más tarde le habían descubierto que tenía rabia. El hombre se apresuró al hospital y la prueba le reveló que de hecho había contraído el mal de rabia. Y para ese tiempo la ciencia médica no tenía cura para la rabia, y el doctor se enfrentaba a la difícil tarea de informarle que su condición era incurable y terminal. Señor, le dijo el doctor, haremos todo lo que podamos para que esté cómodo, pero no podemos darle falsas esperanzas. No hay nada que podamos hacer. Mi mejor consejo es que ponga en orden sus asuntos lo antes posible. El hombre moribundo se recostó en su cama en shock, pero finalmente reunió suficientes fuerzas para pedir un lapicero y un papel. Entonces se dispuso a trabajar con mucha energía y una hora más tarde el doctor regresó y lo vio que estaba escribiendo vigorosamente. Me alegra ver que está trabajando en su testamento. Este no es el testamento, doctor. Esta es una lista de personas a las que voy a morder antes de morir. Saben, muchos de nosotros vivimos y morimos con ese tipo de lista escrita en nuestras mentes, si es que no en un papel. Es una lista de personas que creemos que se han equivocado con nosotros o herido, abusado o juzgado mal o maltratado. Y en la lección de hoy vamos a examinar el proceso muy práctico que Dios nos pide seguir en cada situación de conflicto que enfrentamos en la vida. Puedes dirigirte a la persona que tienes al lado y preguntarle, ¿él dijo cada? Sí, cada situación de conflicto. Así que profundicemos. Hoy es el tercero de 3 domingos de enseñanza sobre el libro de Filemón. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te traerán una. Es el tercer domingo de la enseñanza del libro de Filemón. Muchos de ustedes han estado aquí en las otras 2 enseñanzas, pero para los que no estuvieron aquí, si es su primer domingo que escuchan acerca de este libro, aquí les doy un breve resumen. Esta es una carta que Pablo escribió mientras estaba en prisión y este libro acerca de 3 enviados, Onésimo, quien era un esclavo que se había escapado, Filemón, que es el hombre de quien huyó Onésimo, y Pablo, el mediador con esperanzas entre estos 2 hombres. Ahora bien, antes de que veamos este conflicto específico entre Filemón y Onésimo, veamos un poco el rol que juega Pablo aquí como mediador. Y en el libro que acabamos de terminar de Primera a los Corintios, esta idea de que un mediador cristiano se oponga a que alguien vaya a la corte con otro, se introduce así. 1 Corintios 6:1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Y en el versículo 4 dice, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? En cambio, un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. Así que Pablo condena a los corintios por ir a la corte en lugar de mediar entre estas disputas entre ellos mismos.
E incluso antes de que un tercer mediador sea sugerido, Jesús da instrucciones para las partes en disputas antes de que lleguen a eso. Pero aquí hay un trasfondo. Digamos que hay una situación donde alguien ha pecado contra ti, alguien te ha herido, te ha ofendido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es tu primer paso a tomar si has sido ofendido? Tienes que ir a esa persona que te ha ofendido. Mateo 18:15 dice lo siguiente: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. El primer paso es que vayas. Pero si en el primer paso no tienes éxito, entonces debes ir al paso 2, versículo 16. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Así que toma a 2 o 3 contigo, que sean creyentes contigo, que sean tus amigos o posibles amigos, dependiendo de la situación. Y si no tienes éxito con este paso número 2, entonces ve al paso 3 que está en el siguiente versículo. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. El tercer paso es llevarlo a la iglesia. Ahora bien, ¿significa esto que el conflicto debe ser llevado ante todo el cuerpo de la iglesia? En algunas iglesias simples eso es lo que hacen. Ellicott dijo, no podemos informar a la Iglesia Universal o Nacional sobre las fechorías de cada miembro individual, prácticamente sometiéndolos incluso a la más pequeña sociedad de un pueblo pequeño o villa o a la iglesia al que pertenece el ofensor. No funcionará. Entonces, la idea en tercer paso es que lo lleves a los líderes de la iglesia, en donde entonces el próximo paso, el paso 3, se toma de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, donde dice esto. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, aquí es donde los pasos 1 y 2 no han funcionado. ¿Cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo a otros creyentes? Repito los versículos 4 y 5. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Durante los más de 40 años he enseñado esto y he tratado de ponerlo en práctica y lo he sugerido como una forma práctica cuando los 2 pasos de Mateo 18 no tienen éxito. En vez de tomar el siguiente paso del mundo, que sería una demanda, es mejor llevar el asunto a la iglesia. Cuando estaba en el liderazgo, yo trabajaba con un hombre que tenía una casa en medio del campo y en la parte trasera de su casa tenía quizás un lote de 1 acre. Luego había una granja grande y en esa granja había un gallinero que quedaba alrededor de 120 pies de su casa. Tenía un ventilador que apuntaba a su casa. Y se me acercó y me dijo, Tom, tengo un problema. Las paredes de la casa se están poniendo amarillas. Mi esposa y mis niños se están enfermando. Tienen una tos constante todo el tiempo debido a los ventiladores. Él acudió a su vecino, que era menonita, conservador, y le contó acerca del problema, que le respondió, vete de aquí. En otras palabras, no le pudo importar menos. Es decir, que yo quería una demanda y él quería una demanda. Y le dije, bueno, sabes, antes de que demandes te sugiero lo que la Biblia tiene como solución. Y le dije, lo que te sugiero es que vayas a él y le digas que la Biblia dice que llevemos esto a la iglesia. Y podemos ir a los ancianos de mi iglesia. Tú puedes ir a los ancianos de tu iglesia, pero me gustaría llevar esto a mi iglesia. No recuerdo si el hombre estuvo de acuerdo o si mi amigo acudió a los ancianos de esta iglesia, no sé cómo sucedió, pero fue escuchado por los ancianos de la otra iglesia y los ancianos fueron y vieron el gallinero.
vieron cómo estaba la casa y les reportaron a los miembros de la iglesia que debe dirigir el ventilador hacia el otro lado del gallinero para que el aire soplara en otra dirección y así se arregló el asunto. Pero en lo que me gustaría que pienses es en que consideres la diferencia en la relación de esas dos personas, porque siguieron siendo vecinos de esa manera en comparación si hubiesen demandado. Hubo un hombre en nuestra iglesia, cuando iniciamos la iglesia, que ya no vive y tenía peleas terribles con un vecino cristiano. Si no recuerdo mal, creo que todo comenzó por los perros. No se miraban entre sí y se iban a los puños, era muy feo. Él me contó acerca de eso y le sugerí que su vecino y él se reunieran, ya sea conmigo o con su pastor, ya que era cristiano también, y se reunieron. Recuerdo esa reunión muy bien. Fue en medio de la semana en la iglesia antigua y luego de una hora u hora y media se calmaron. Chocaron las manos, salieron y se resolvió el problema. Salieron conversando, salieron conversando. Ahora bien, aquí hay algo que quiero que ustedes recuerden acerca de estos ejemplos que les di. Fue el proceso que ellos siguieron lo que dio honor a Dios. Aprendieron a confiar en la palabra de Dios, aprendieron a confiar en el proceso de la palabra de Dios. Lo conduce Dios porque el propósito es honrar la palabra de Dios y confiar en el proceso de que Dios nos guía. Y recuerda siempre, Dios honra el proceso. Nosotros no debemos guiarnos por cuán bien lo ejecutamos, sino en el proceso al que invitas a Dios a esa situación cuando sigues un mandato bíblico y que Él está incluido en el proceso. El resto queda de parte de Él. Y antes de que continuemos, permítanme tocar un último punto acerca de las demandas. Y lo sé porque he estado en esos asuntos. Rara vez, muy rara vez, toman el rumbo que imaginas. Alguien en la corte dice algo que no esperabas que dijeran. Eso incluye una ligera tonalidad que cambie completamente la narrativa o alguna evidencia que funcione en contra de tu caso y que en cierto caso tu abogado te diga que se desmoronó. Proverbios nos dirige. Proverbios 25:8 dice, esto puede ser. ¿No les di eso? ¿Tenemos ese? No. Bueno, veámoslo. Creo que está en la parte inicial de la Biblia, ¿cierto? Salmos, Proverbios 28, versículo 5. Si podemos agregarlo a las próximas, por favor, lo siento, fue mi culpa. Proverbios 25, versículo 8 dice, una persona, ahí está, ese no es, capítulo 25, 8. No vayas corriendo a los tribunales, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te desmiente y te hace pasar vergüenza? Cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Así que discutan el asunto con ellos de manera privada, que es lo que dice Mateo 18 de todas formas. Y por último, y esto es importante, si tomas la decisión de que nunca llevarás a nadie a la corte, y esto es especialmente verdad si estás en una empresa, si determinas nunca llevar a nadie a la corte, vas a tener más cuidado al aceptar cualquier transacción porque si descartas cualquier posible recurso legal futuro, lo cual es sabio de cualquier manera, vas a ser extremadamente cuidadoso en establecer los términos del acuerdo. Y vas a asegurarte de que todo sea correcto porque has eliminado los recursos legales, lo cual es realmente inteligente de todos modos. Entonces, de eso se trata la mediación, lo cual nos lleva al paso 3 en Mateo 18. Pero casi todas nuestras relaciones rotas aún están en Mateo 18, paso 1, así que solucionémoslas. En este caso, repito, si alguien te ofende, te hiere, te daña, la Biblia dice que debes acudir a ellos. Pero ¿qué sucede si te das cuenta de que alguien tiene algo contra ti? Ellos creen que tú les has ofendido, herido o cortado de tu vida.
Bueno, la Biblia responde que uno también, repito, la Biblia dice en esa situación que tú de nuevo debes ir a ellos. Mateo 5:23. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Así que la Biblia dice, anda, anda. Cuando yo trabajaba en la empresa, había un hombre que trabajaba para nosotros, un hombre joven de 19, 20 años, más o menos, que intercambiaba de un carro a otro y nos dijo que tenía 60,000 millas y nosotros llegamos al acuerdo respectivo. Cuando nos llegó el título, después de pagarle el título en el banco, decía que tenía 160,000 millas en vez de 60. Ahora, eso cambia el valor, así que nos sentamos con él, le mostramos la diferencia en el libro de valores y le preguntamos. Le pedimos que pagara la diferencia en el libro de valores, lo cual él de manera dudosa acordó pagar, pero lo pagó. Él iba a mi iglesia, sus padres iban a mi iglesia, y me enteré de que sus padres están furiosos conmigo. Así que llamé a mi pastor y le pregunté, ¿qué debo hacer? Él me dijo, Mateo 18, visítalos y yo fui. Aún recuerdo esto, toqué a su puerta y hablé con ellos. No recuerdo lo que les dije, deseo poder contárselo a ustedes, pero no lo recuerdo. El asunto es que no quisieron nada con eso. Ellos estaban muy enojados conmigo, así que me fui. Acudí a mi pastor y le dije, Jack, ¿qué debo hacer? Él me dijo, Tom, has hecho todo lo que podías. Has ido hasta la puerta, has hecho todo lo que podías. Ahora Dios puede poner presión en ellos para que hagan lo que les corresponde hacer, lo cual será perdonarte. Y yo nunca olvidé eso como un ejemplo. No soy responsable por cómo todo eso se desenvuelve, solo soy responsable de hacer mi parte, de poner mi parte. Así que si tienes algo contra alguien más, ¿qué se supone que debes hacer? Ir. Y si descubres que alguien tiene algo contra ti, ¿qué se supone que debes hacer? Se supone que debes ir. En ambos casos. Pero ¿qué se debe hacer si ninguna de las partes tiene ningún interés en llevar a cabo ninguno de estos pasos? Bueno, Pablo nos lo muestra en nuestra lección de hoy, Filipenses 8, versículos 8 y 10, si ese es el caso. Por esta razón, Pablo está hablando aquí. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Ahora bien, el libro de Filemón es una carta corta, una postal realmente, que Pablo le envió a Filemón, concerniente al amado colaborador de Pablo, Onésimo, quien legítimamente se ganó el título de desertor, ladrón y siervo inútil. Él había ofendido a Filemón en varios puntos, y el objetivo de Pablo en esta carta era tomar el rol de mediador entre estos dos hombres, esperando persuadir al corazón de Filemón de que perdone a Onésimo. Y amigos, este es un asunto tan importante y por eso es que la enseñanza capítulo por capítulo y versículo por versículo es tan crucial para la iglesia hoy en día. Lo hemos dicho esto antes, la predicación es para los no salvos, la enseñanza es para los salvos. Ahora bien, ¿por qué es crucial que se entienda? Porque en la Biblia descubrimos principios que funcionan, principios que cambian vidas, principios que tienen el potencial de transformar tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Y este es uno de esos principios. Es un asunto que raramente es enseñado y eso es una mediación cristiana. Y esto es un principio tan importante que nos anima a posesionarnos de la idea de que cada creyente debe ir por la vida con la mentalidad de que a veces
Podemos ser llamados a actuar como un constructor de puentes, como un pacificador, como un mediador, como lo mostró Pablo aquí, para ayudar a resolver conflictos entre amigos nuestros, entre los compañeros creyentes. Y en la carta a Filemón, Pablo toma este rol como mediador. Veamos qué podemos aprender de esto. Entonces, ¿cómo sabes si Dios quiere que te involucres para que actúes como mediador? Dirás, oh hermano, no estoy así de loco después de todo. Proverbios no dice esto. Proverbios 26:17. Intrometerse en los pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Imagínate a alguien que va por la calle y ve a un Doberman. Imagina que le ala las orejas. Dirás, qué estúpido. Yo no soy tan estúpido, yo no voy a involucrarme en un argumento del que no formo parte para estar ahí. Bueno, una traducción dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Pero verán, esto es diferente. Esa situación se refiere a saltarse el paso e ir por los lados. La mediación no se trata de eso. Un mediador no se va por los lados. Tú tratas de lograr un final pacífico al conflicto. Así que hay algunas preguntas que me puedo hacer para determinar si posiblemente yo pueda ser llamado a ser un mediador en este conflicto del que me percato. Quizás estés pensando ahora mismo en tu familia. ¿Eres tú un José? ¿Eres tú un José? Segunda pregunta. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Esta es la verdad. Siempre es mejor que un conflicto se trate más temprano que tarde, antes incluso de que haya más daño. El tercer punto es que no creas la mentira de que tratar esto es inútil. Me pasa eso todo el tiempo cuando estas cosas ocurren. En mi cabeza digo, esto realmente no ayudará, no va a hacer ninguna diferencia, solamente lo va a empeorar. Si hablo de esto, lo voy a empeorar. Amigos, esa es una mentira del infierno. Algunos de ustedes son suficientemente adultos como para saberlo. Algunos de ustedes no lo han investigado, pero es una gran mentira. Escuchen, si esto se hace con oración y con un corazón recto y una actitud correcta, me atrevo a decir que prácticamente sí ayuda todo el tiempo. Algunas veces no, pero es muy raro. No sé de ninguna situación donde haya empeorado por la reunión. Entonces, en la práctica, ¿cómo proceder si después de la oración sientes que Dios te está llamando para que ayudes en una situación de conflicto? Bueno, Salomón, el hombre de quien la Biblia dice que era el más sabio que ha vivido o que vivirá, nos da un ejemplo en Primera de Reyes 3:16, donde dos prostitutas fueron a él con un bebé. Tiempo después, dos prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle, ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto, pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día me di cuenta de que no era mi hijo. Entonces la otra mujer interrumpió, claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío. No, dijo la mujer que había primero, el niño que está vivo es el mío y el que está muerto es el tuyo. Así discutían sin parar delante del rey. Ahora bien, noten aquí que Salomón escucha ambas partes y no emite comentarios mientras ellas hablan. Él les permite a cada uno el tiempo para que cuenten sus historias y entonces en el versículo 23 él repite lo que ha escuchado para asegurarse de que captó bien sus relatos y les pidió que confirmaran si lo que él entendió concuerda con lo que él piensa que ellas dijeron. Primera de Reyes 3:23. Entonces el rey dijo, aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo.
Y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Y muchos de ustedes saben el resto de la historia. Él dijo, tráigame una espada para dividir al niño en dos. Y la madre real del niño que estaba vivo dijo, no, 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 dáselo a la otra mujer, no lo maten, no maten a mi bebé. Y la otra mujer dijo, sí, divídanlo en dos. Y Salomón sabiamente dijo, yo sé quién es la madre, denle el bebé a la madre que dijo que no lo mataran. Y entonces lo que Salomón hace es apelar a los sentimientos. Y lo mismo es con la mediación. Una vez que los hechos son establecidos, preguntas cómo te hizo sentir eso. He ahí la razón por la cual es importante conducir ambas partes hacia los sentimientos, porque así la otra parte no puede invalidar tus sentimientos. Ellos pueden discutir cuáles son los hechos, pero no pueden discutir sobre tus sentimientos. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que el Espíritu Santo va a usar esos sentimientos para provocar empatía en el corazón. El Espíritu va a provocar que realmente sienta empatía por la otra persona. Piensen en el granjero y los ancianos cuando escucharon la historia y él hablando de que su esposa e hijos se estaban enfermando. Esto debería haber provocado cierta empatía en él por ese hombre. Ahora, permítanme darles un resumen muy breve de una mediación en la que Sue y yo tuvimos el privilegio de poder ser parte. El conflicto involucraba abuso por parte de un padre cuando sus hijos eran jóvenes. Los padres no eran de nuestra iglesia y todos los hermanos eran adultos mayores de 30 años. Les pedimos a los chicos que se reunieran y todos habían sido abusados. Les pedimos a los chicos que nos reuniéramos con Sue y conmigo el viernes por la noche antes del sábado por la noche. En la mediación del sábado por la noche incluiría a los padres. Ahora bien, unos cuantos detalles para dar algo de claridad. El problema era una cuestión de abuso del padre hacia los niños y el silencio de la madre durante este tiempo de abuso. Además, el padre nunca le había pedido a ninguno de los hijos que lo perdonara. Nunca lo discutió con ellos. Solo un hermano confrontó al padre y fue sin ningún éxito. El viernes por la noche les hicimos a los hermanos estas tres preguntas sin que los padres estuvieran presentes. ¿Cuáles son sus expectativas de esperanza para mañana después de haber orado acerca de esta reunión de mañana? ¿Dios les ha revelado algo? ¿Estarán bien abordando esto como grupo con su padre y con su madre? Y como resultado de esa reunión del viernes por la noche solo con los chicos, esto es lo que ellos propusieron como objetivos para la reunión del sábado con los padres. Dijeron esto. Número uno, que nuestros padres sepan que estamos haciendo esto por amor, no para lastimarlos, no para atacarlos. Número dos, que existe una desconexión relacional con nuestros padres que nos gustaría reparar. Número tres, queremos reunirnos como toda la familia y discutir esto como grupo en lugar de solo fragmentos entre uno o dos de nosotros. Número cuatro, con respecto a nuestros padres, esperamos que estén abiertos a escuchar lo que tenemos que decir y que a través de esta ayuda traigamos sanación a nuestros padres también. Número cinco, esperamos que el sábado por la noche represente un nuevo comienzo. El hermano tenía una sensación muy clara de que sus padres no tenían idea del nivel del dolor que les causaron a los chicos y de cuánto ellos habían sido afectados por el abuso y el silencio incluso hasta ese día. Y en cuanto a nuestra reunión del sábado por la noche, el resultado fue absolutamente sorprendente y guiado por el Espíritu Santo. Cada chico compartió cómo se sentía. La mayoría de ellos no sabían nada de lo que habían experimentado los otros chicos. Algunos pensaban que eran los únicos. Cada chico iba y compartía cómo se sentía, pero la mayoría de ellos primero compartieron que amaban a sus padres. Pero luego pasó a compartir el nivel de sentimiento, cómo se vieron afectados por el abuso. Había planeado tratar de dirigir lo que debería suceder en esta reunión. No tuve que hacerlo después de que cada chico compartiera. Lo recuerdo tan bien que el padre suplicó que el hijo lo perdonara por lo que había hecho. Les digo que este fue un momento absolutamente del Espíritu Santo. Después de que cada hijo compartió con el padre, reconoció el dolor que le había causado y pidió perdón.
Creo que todos los que estábamos en esa sala sentimos que su arrepentimiento fue sincero, genuino y consentido, y sin que nadie se lo pidiera. El Padre también pidió a los cónyuges de los hermanos, uno por uno, para que también lo perdonaran por la forma en que su abuso había afectado negativamente la relación de la pareja como marido y mujer. Y repito, después, sin que se lo pidieran, la madre pidió a todos los niños que la perdonaran por su silencio. Esto fue un resentimiento enorme por parte de los hijos. Ella era una mujer tranquila y dio varias razones por su silencio, que ciertamente no disculpa su silencio, pero fueron razones que ayudaron a los hijos a comprender un poco y creo que también ayudaron a sanar la relación de los hijos con su madre. Y repito, como dije, Sue y yo nos sorprendimos de cómo el Espíritu Santo tomó el control y yo toda esa noche nuevamente siguiendo el proceso. Entonces, ¿cómo se aplica la lección de hoy a mi vida? El objetivo de la lección de hoy sobre la mediación es principalmente este: ver a través de los pasajes de las Escrituras en Filemón, Mateo y 1 Corintios que Dios nos da instrucciones claras sobre cómo manejar los conflictos en la iglesia y entre los miembros de la familia y entre amigos y socios. Y para asegurarnos de navegar estas aguas difíciles de manera correcta y exitosa, debemos someternos a estos principios bíblicos y confiar en que Dios bendecirá el proceso, porque lo hará. Dios siempre honra a quienes lo honran y confían en su palabra. Y recuerda que esto es muy crucial. No tienes que ser perfecto en la ejecución del plan. Dios sabe cuán frágiles y defectuosos somos. Pero si tu corazón es obedecer estas pautas bíblicas en estos asuntos, entonces habrás incluido a Dios en ese proceso y por eso Dios bendecirá el proceso. Ahora bien, no quiere decir que cada una de estas reuniones terminará con ambas partes alejándose cantando Kumbaya. Lo sabes, yo solo sé. Pero es el siguiente paso correcto a dar. Y Dios puede trabajar en los próximos pasos con ese individuo que sigue con el que has hablado de ello. Ahora, me gustaría cerrar esta mañana con algunos pasos a seguir para perdonar. Ya sabes, en la consejería que hago, la carga principal de toda consejería es el perdón. Eso es lo que logro. Generalmente los padres, hijos, hermanos, generalmente es el perdón el que se remonta mucho tiempo atrás cuando alguien resultó herido. Entonces, un par de pasos. Número 1, tu perdón no se trata de liberarlos, tu perdón se trata de liberarte a ti. Ellos ni siquiera lo sabrán que tú los perdonaste. La gente dice, los voy a liberar, pero ni siquiera sabrán que los perdonaste. Número 2, se ha dicho que aferrarse a la falta de perdón es como beber veneno pensando que matará a la otra persona. La falta de perdón es como beber veneno pensando que matará a la otra persona. Número 2, muchas veces les he dicho esto a otros: hasta que no perdones, ese hombre te controla. Y a veces casi me gritan, ese hombre no me controla. Y les digo, oh, suena un poco como si estuviera ocupando algo de espacio en tu cabeza en este momento. Eso fue un poco fuerte, ¿no? Porque la verdad es que estos recuerdos dolorosos del pasado que no han sido tratados bíblicamente permanecen en nuestro disco duro y siempre están ejecutándose en segundo plano. Y aunque no eres consciente en un momento dado de cada día de que esas cosas están funcionando en el fondo, no eres consciente de ese hecho, pero está sucediendo. Y a nivel subconsciente continúan causando dolor emocional, depresión y ansiedad. Y personalmente creo que de aquí proviene una gran parte de la ansiedad y la depresión, que la gente no ha abordado los problemas del perdón. Y debemos recordar que perdonar no es una opción. Dios nos manda a perdonar. ¿Y sabes cuál es el precio por no perdonar? Es enorme. Jesús dijo que si no perdonamos a los que han pecado contra nosotros, Él no nos perdonará.
¡Wow! ¿Y por qué es eso tan importante para él? Debido al increíble daño que sabe que nos trae emocional y espiritualmente, quiere que seamos libres de eso. Ahora, algunas personas se rebelan ante la idea de perdonar a alguien porque sienten que equivale a disculpar a esa persona por su mala conducta. Escucha, perdonar no es decirle a la otra persona que lo que hizo estuvo bien. Lo que hizo estuvo bien. Eso no es lo que es. Lo que realmente es el perdón es decirte a ti mismo, renuncio a mi derecho de ser el juez, el jurado, el verdugo de lo que me pasó. Todo eso se lo entrego a Dios y quito mis manos de esto. Y recuerda esto también, no se perdona cuando se le da la gana. Nunca olviden esto, amigos. Hay algunas cosas que le hacen a las personas que son tan horribles que nunca tendrás ganas de perdonarlas. Ese sentimiento nunca llegará, nunca. Perdonar es un acto de tu voluntad en obediencia a Dios. Por eso lo haces. Y eso lo reflejaré en la oración que hagamos en un momento. Sabes, doy un ejemplo de alguien que va a la ciudad de Nueva York. Digamos que vas a la ciudad de Nueva York. Son las 2 de la mañana, estás caminando por un callejón oscuro y yo salgo saltando de las sombras y te asusto. ¡Bu! Y sabes, tú te asustas y tu alerta y tu pensamiento están atrapados. Tu pensamiento está buscando ladrillos para lanzar diciendo, ¿cómo hago? ¿Puedo correr más rápido que este viejo? Sabes, estás tratando de pensar, tu pensamiento está pensando, ¿qué puedo hacer? Tus sentimientos también están fijos, tus emociones son elevados, tu corazón corre rápido, late rápido. En cuanto ves que soy yo, dices, te sacudes y dices, te puedo haber matado. ¿En qué estabas pensando? En cuanto me ves, tu pensamiento se va a cero porque no hay peligro, pero tu alerta todavía está alta, ¿verdad? Tu corazón sigue latiendo rápido, ¿sabes? Tus sentimientos no siguen los hechos tan rápido como lo hacen los hechos. Y así es el perdón. Hasta que perdonas, tus sentimientos y tus pensamientos están vinculados. Y la verdad es que cuando eliges como un acto de tu voluntad perdonar, la parte pensadora de eso se va a hacer instantáneamente porque se rompe, el poder de esa amargura se rompe en ese momento. Ahora, tu sentimiento todavía está aquí arriba, pero con el tiempo disminuirá. Recuerdo haberle dicho a un hombre que fue abusado físicamente por su padre cuando regresó a Ohio para el Día de Acción de Gracias. Dije, escucha, así es como será porque perdonaste a tu padre y fue sincero y genuino. Le dije, porque perdonaste a tu padre, te darás cuenta cuando te sientes con él de que algo es diferente, algo hay de poder que él ha perdido sobre ti. La relación será diferente. No significa que vas a estar besándote y abrazándote al final del fin de semana, pero lo sabrás. Algo es diferente. Es el comienzo de ese proceso, de esa caída, pero no puede caer hasta que actúes, hasta que tomes una decisión como acto de tu voluntad de perdonar. Sabes, en Mateo 18 se cuenta la historia de un hombre que le debe a un rey una deuda enorme de millones de dólares y se lo traen al rey y el rey le dice que pague y el hombre responde que no puede, que tenga paciencia. El rey le dice que no, que irá a la cárcel detenido, pero le implora al rey y le pide que por favor tenga paciencia, que por favor tenga paciencia y que le pagará todo. El rey se llenó de amorosa compasión y dejó ir al hombre. Ese mismo hombre sale a la calle y ve a un tipo que le debe $20 y le dice, quiero mis $20. El tipo le dice que por favor tenga paciencia, que le pagará. El hombre le responde que no, que va a ir a la cárcel de deudores hasta que pague hasta el último centavo y lo metieron en la cárcel. El rey se enteró de eso y volvieron a traer a ese hombre ante él y le dijo, duro de corazón, desgraciado, aquí te perdoné esta enorme deuda porque me lo pediste y tú no perdonaste a ese hombre que te debía esos pocos dólares. Ahora bien, aquí está el punto importante. Al final de esa historia dice, el rey dijo, entréguenlo a los verdugos, a menos que pague hasta el último dólar. Entréguenlo al tormento hasta que se pague hasta el último dólar. Y luego Jesús termina esa historia diciendo esto, y así se hará con ustedes los que no perdonan de corazón a los que han pecado contra ustedes. Lo que también te harán a ti.
serás entregado a los verdugos. Eso le da a Satanás acceso automático al tormento. Tú sabes que esto es verdad. Puedes ver los rostros de las personas devastadas por la amargura, el resentimiento y la herida, sobre heridas pasadas que nunca han perdonado. Está ahí. Puedes verlo. Ellos están atormentados. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios abriría esa puerta y permitir ese modo que nos obliga a hacer algo con ello? Entonces nos cansamos de ese tormento y lidiamos con ello. Esto es enorme, amigos, es enorme. ¿Quieres sentirte libre? Piensas en las personas que te han hecho daño y te sientas con el Señor y revisas esa lista y tomas la decisión de perdonarlos. No necesitas decirles que lo perdonaste, ¿sabes? Recuerdo que algunas mujeres vinieron a nosotros y nos dijeron, perdoné a mi abusador que abusó sexualmente de mí cuando era niña y me siento tan maravillosa, quiero ir a decirle que lo perdoné. Y les digo, escuchen, si el Señor claramente te dice que hagas eso, tal vez deberías hacer eso, pero si no, quiero que pienses en esto. ¿Tienes idea de cómo se vería eso? ¿Piensas que vas a ir y que Él te dice, lo siento, nunca debí haber hecho eso, lo que hice? He querido venir a ti durante años para decirte que lo siento mucho. Pero tienes que estar preparado si no pasa eso. Si Él te dice, estás mintiendo, eso nunca pasó. Si te dice, te lo mereces, ¿estás preparado para eso? ¿Puedes manejar eso? Si no puedes, no tienes que acudir a ellos. Solo tienes que ir al Señor y pedirle, decirle al Señor, lo perdono por lo que hizo. Entonces la oración es más o menos así. Señor Jesús, no hay... Esta es una situación realmente mala. Señor Jesús, no hay una sola cosa en mí que quiera hacer esto. No quiero hacer esto. No tengo ganas de hacer esto. No quiero hacer esto. Pero como un acto de mi voluntad en obediencia a ti, elijo perdonar a esa persona por lo que me hizo. Lo que hizo no estuvo bien. No digo que estuvo bien, pero no soy su juez, no soy su jurado, no soy su verdugo. Todo esto te lo entrego a ti. Y oro para que me liberes del control de esta situación que me ha dominado durante todos estos años y lamento que haya tomado tanto tiempo para perdonar y terminar con esto, Vamos a concluir en oración. Les voy a dar la oportunidad de hacer esa oración. Y algunos de ustedes pueden haber estado pensando en alguien durante este tiempo. Tal vez este sería un momento tan bueno como siempre, como dije, cuanto antes mejor. Concluyamos en oración. Si estás pensando en una situación de alguien y el Señor le ha grabado en tu mente, este es el momento, quieres hacer esto, entonces simplemente haz esta oración después de mí en silencio en tu corazón. Señor Jesús, como un acto de mi voluntad, elijo perdonar por lo que ella me hizo. Lo que hicieron no estuvo bien. Y mi oración, esta oración no lo hace bien, pero elijo obedecerte y como un acto de mi voluntad perdono. Y oro para que permita que mis sentimientos con el tiempo alcancen la realidad de lo que se rompió aquí este domingo por la mañana. Y lo pido en el nombre de Jesús. Ahora bien, escucha, si estás aquí o escuchando por internet y nunca oraste para recibir a Cristo, ese es el comienzo. El punto es que hagas las paces con Dios y si quieres hacerlo, haz esta oración. Señor Jesús, confieso que he pecado, he cometido muchos errores y te pido que me perdones. Y sí, recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal que murió en esa cruz para que yo tenga vida. Gracias Jesús por amarme, gracias por morir por mí. Te amamos, Señor. Y oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén.